Entonces, en el caso de sistemas de iluminación, entramos a considerar que ya no solamente estamos hablando de eventos de tiempo, ¿sí? Sino que también estamos hablando de sensores de presencia. Y en otros casos, inclusive, también podemos estar hablando de conteo de personas. Entonces, ¿qué es ese concepto del conteo de personas? O sea, podemos llegar a tener, ¿sí? Un concepto en el cual no solamente se determina qué hora es, sino cuánto tiempo lleva sin movimiento las personas y si hay personas adentro, porque un sistema de detección de personas, que es por sensor de movimiento, ¿qué ocurre? Que uno está trabajando y muchas veces si no está cabeceando, no está moviendo las manos, frecuentemente le apaga la luz porque estos sensores de presencia trabajan es con el movimiento de las personas. Entonces, una estrategia muy interesante puede ser combinar el conteo de personas. ¿Por qué es importante el concepto de iluminación? Porque a pesar de que cada vez la gente es más consciente, ¿sí? Es muy común que se queden las luces encendidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le olvida a la persona sale de afán, ¿sí? Y uno dice, no, es que a veces es importante la luz prendida para poder ver de noche si hay intrusos, ¿sí? Ya hoy en día hay sistemas de detección de intrusos que no obligatoriamente implican esos consumos grandes de tener lámparas prendidas. Otro concepto podría ser es que ya la luz LED no importa, la podemos dejar prendida todo el tiempo y consume muy poco. Sí y no, de todas maneras eso depende de la cantidad de luces que estemos manejando. Entonces, para el caso, vamos a considerar que hay un tiempo en el cual una hora a la cual se debe bloquear la luz, o sea, se debe apagar, ¿sí? Que ya no opere más, y hay otra en la cual ya se debe habilitar. Podemos inclusive utilizar códigos diferentes, ¿sí? Como decimos ahora. Pero aquí es importante una cuestión. Si ya es la hora de operar y todavía hay personas, pues sería bueno, en lugar de apagarles la luz, ¿sí? Es bueno avisar, ¿sí? O sea, avisar antes, ¿sí? Avisarles que se va a apagar para que las personas alcancen a salir. Entonces, por eso es importante, entonces, tener en cuenta que debe haber un código para bloqueo, otro para aviso. Puede ser que sea un aviso bien a nivel acústico o creando una penumbra que le permita a las personas tener luz suficiente para salir, pero que ya le esté avisando que ya no hay forma de trabajar más y que, ¿sí? O si dice, pero ¿qué pasa si la persona quiere seguir trabajando? Pues hay casos en que tienen un concepto de manual y automático. O sea, generalmente está en automático, pero páselo a modo manual porque se van a quedar. O sistemas donde lo que hacen es reprogramar desde el control central, reprogramar los tiempos. ¿Para qué? Para que un área específica a cierta hora no opere. Entonces, lo importante ahí es que el concepto de manejo de eventos desde el MGD Mod y con el AMP1, entonces nos permite manejar, ¿sí? De una forma muy flexible los eventos de tiempo para combinarlos con otro tipo de conceptos. Entonces decimos que vamos a tener presencia, conteo de personas y códigos y eventos para. Entonces con estos tres elementos vamos a construir la lógica de operación de ese sistema de control de iluminación o de bloqueo de iluminación, ¿sí? Entonces en el programa del MGD Mod creamos una nueva aplicación. Si uno, digamos, pero ¿cómo hago yo para, para trabajar en programas que tengan que ver con eso, pero sin tener cada vez que estar haciendo esa reconfiguración? Nosotros podemos también abrir una plantilla, o sea, aquí cuando decimos nuevo, entonces nosotros también podemos elegir abrir una plantilla. O sea, ¿cómo así? Aquí en archivo puedo decir abrir plantilla. Entonces yo puedo abrir una plantilla, sí, que tenga ya todos los elementos ¿sí? Para trabajar. O sea, que tenga ya las configuraciones. O si no tengo esa plantilla, yo puedo tener un programa que ya tenga las configuraciones y luego en la opción guardar como, aquí puedo escoger la orden y decirle que es una plantilla. O sea, yo puedo crear mis plantillas para después abrir esas plantillas y vengan con las configuraciones que quiero. O puedo también abrir ejemplos, ¿sí?
Y cuando abro un ejemplo, vamos a mirar, abrir el ejemplo que es, vamos a abrir como ejemplo una plantilla que ya viene con todo el concepto de las configuraciones fundamentales para manejar eventos. Entonces, si yo lo miro, ¿sí? Este ejemplo, yo ya yo lo puedo convertir en plantilla, ¿sí? O sea, puedo inclusive decir, aquí tengo inclusive que me muestra en un display el calendario que ya tiene configurado el, el procesador de eventos y tiene variables, entonces podría llegar y este evento, como decimos, convertirlo en plantilla. Entonces, aquí le digo que lo guarde como una plantilla MGN, entonces ahí entonces le pongo un nombre, vamos a ponerlo eventos, vamos a grabar con ese nombre, ¿sí? De manera que cada que yo quiera trabajar eventos, entonces digo que una nueva plantilla, ¿sí? Y busco esa plantilla que se llama EBB, entonces le voy a decir que me abra nuevo, ¿sí? Como lo guardé fue como plantilla nuevo en MGR, véalo, aquí está. Y cuando lo abra, ¿qué es lo interesante de una plantilla? Que viene sin nombre, de manera que cuando yo haga cambios en él, ¿sí? Si yo hago cambios, ¿m? A ver, quitemos el estado, ¿m? Si yo hago un cambio, voy a guardar, mire que ya no me sobrescribe sobre el otro, sino que me pide un nuevo nombre. O sea que no estoy dañando el archivo. O sea, yo puedo crear plantillas que cuando voy a guardarlas me piden un nombre, o sea, no me daña el ejemplo original, porque como cuando lo abra como ejemplo o como programa, todos los cambios que haga, puedo estar dañando mi plantilla. Entonces, lo bueno de guardarlo y usarlo como plantilla es que lo puedo guardar, utilizar de ahí en adelante y ya trae todas las configuraciones listas, ¿sí? Pero como de todas maneras eso no es lo que estamos haciendo, no es una operación tan larga, pues vamos a abrir una nueva aplicación. Entonces decimos que vamos a trabajar un control que tiene simultáneamente un sensor de presencia, que tiene una entrada de conteo S1, o sea, un sensor S2, ¿sí? ¿Por qué S1 y S2? Porque cuando estamos hablando de conteo, entonces en el recinto, ¿sí? Que va a ser iluminado, pues tiene sus respectivas lámparas, su sensor de presencia que detecta a las personas, ¿sí? Y tiene un contador, o sea, con sensor 1 y sensor 2, de manera que si se activa primero S1 y S2, y luego S2, la persona va entrando, y si se activa primero S2 y luego S1, la persona va saliendo. Entonces, ahí tenemos los sensores. Entonces, una estrategia interesante puede ser decir, entonces conecto esos sensores a la tarea y ahí tenemos y conectamos, vamos a configurar el procesador de eventos, que es sencillamente agregar estas tres y conectamos el evento a la tarea. Y aquí tenemos el manejo de la salida, que es la iluminación. Vamos a decir que tengo la luz plena y que tenemos la luz de penumbra para avisarle a la persona cuando debe salir. Entonces, conectamos estas salidas y la secuencia entonces sería básicamente que cuando la luz se prende plena, ¿sí? Cuando, digamos, cuando el sensor de presencia esté activo o cuando la cantidad de personas, vamos a tener una variable que nos diga cuántas personas hay. Vamos a decir que hay una variable que es la cantidad de personas. Y esa variable es una salida para la tarea de control. Y miren una cosa interesante, acuérdense, nosotros podemos decirle que las entradas S1 y S2 con una función, ¿sí? De entradas que se llama asignar encoder, vean aquí qué tan interesante. Entonces las variables, las entradas, a ver, la variable que se llama cantidad de personas va a trabajar a partir de las entradas S1 y S2, o sea, nos va a trabajar como encoder. ¿Y qué va a hacer? ¿Sí? A medida que entren personas, incrementa la cantidad de personas y a medida que salen lo decrementa. Entonces decimos, cuando la cantidad de personas, ¿sí? Aquí le pongo una OR. Si hay presencia o la cantidad de personas es mayor que cero, entonces si hay presencia o la cantidad de personas es mayor que cero, prenda la luz, ¿sí? Y cuando no haya presencia, cuando el sensor de presencia se le pasó su tiempo, porque los sensores tienen temporizador, es decir, el sensor de presencia es igual a off, o sea, ya no, ya se le pasó el tiempo, y no haya personas, o sea, la contador de personas sea cero, o sea, sea igual a cero, entonces si
Si pasó el tiempo del contador de presencias y no hay personas, entonces venga el estado de reposo en que la luz está apagada. Pero si hay personas, sí, o hay movimiento de personas, entonces prenda la luz. Y entonces observen una cuestión interesante. Uno dice, pero ¿cómo, si el conteo de personas estaba en el estado de reposo, cómo hizo para contar que las personas salieron? La idea es que estas asignaciones, la asignación de encoder, lo que hace es decirle al sistema operativo que haga un encoder con esas dos entradas. Pero de ahí para adelante el encoder sigue trabajando todo el tiempo. O sea, esas dos entradas, cada que entren y salgan personas, va a contar independiente en el estado en que estemos. Y entonces así sabemos si la cantidad de personas es mayor que cero o es menor que cero. Y el sensor de presencia adicionalmente lo estamos utilizando para que sea más confiable. Ahora, en caso de que sea a la hora de bloquear, entonces podemos decir, oiga, el momento en que el evento, y decíamos, vamos a asignar unos valores de evento, no, en este caso no elegimos valores, vamos a usar unos valores en el programa, entonces creemos el procesador de eventos y decimos que hay dos eventos de tiempo. Quitemos este evento y decimos que hay un evento, escojo la variable 1 y entonces tengo dos eventos que son de tiempo. Uno voy a hacer el código 16 y el otro el 15. ¿Sí? Entonces, este primer evento lo voy a usar para habilitar las luces. Con 16 se habilita y con 15 se bloquea. Entonces, digamos que habilitamos a partir de las 5 de la tarde, o sea, a las 17:30, a las 5 de la tarde y 30 minutos. ¿Sí? Y deshabilitamos, digamos que a las 10:15, ¿sí? O sea, a las 22:15, ¿sí? A las 10:15, habilitamos entonces, y que esto va a funcionar de lunes a domingo. Escogemos en ambos casos. Entonces, acuérdense que si le decimos cerrar editor o si salimos con el botón de cerrar, en ese caso queda guardados los eventos, ¿sí? O los podemos transmitir de una vez hacia el autómata programable, si ya estaba programado el autómata, ¿sí? Bueno, entonces cerramos. Entonces ahora vamos a decirle, cada que llegue el código, vamos a mirar eventos que se... Entonces, con el 15 es que decimos con el 15 es que vamos a bloquear. Entonces vamos a hacer una cuestión. Cuando llegue el código 15, un origen, ¿sí? Cada que llegue el evento 15, o sea, que es, ya es hora de apagar, pero no apaguemos la luz de una vez, sino que después con el evento 15 activemos, o sea, que no funcione la luz, sino que funcione la penumbra. Y por ahí a la media horita, ¿sí? O a los 10 minutos, ya escogemos al cuánto tiempo, ¿sí? Vamos a ponerle que a los 10 minutos, ¿sí? De estar en penumbra, 10 minutos para salir. A los 10 minutos ya les apaga del todo. Entonces, aquí vemos cómo opera el evento, y cómo combine ese valor de evento con penumbra. Sí, después de eso, de todas maneras tratan de entrar personas, va a intentar prender la luz, pero como el evento. Ahora, ¿qué ocurre con este variable evento? Ella sigue en 15. ¿Por qué? Porque cuando fue la hora, esa variable se puso en 15 y mientras nosotros no la cambiemos en el programa, ella va a seguir en ese valor hasta que sea las 5:30 de la tarde, ¿sí? Que le pone el valor 16 y hace que esta condición deje de cumplirse y pueda empezar a funcionar todo este otro esquema. Entonces ya depende de a qué horas queremos manejar esa iluminación e inclusive de qué forma la queremos manejar.